Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Festival Internacional de Cine de Morelia les da la bienvenida a esta clase magistral con el cineasta estadounidense Alexander Payne. Mi nombre es Alonso Díaz de la Vega, voy a estar conversando con Alexander durante un rato más y pues más adelante me gustaría mucho recibir sus preguntas, sus dudas, sus comentarios para que aprovechen a nuestro invitado. Y bueno, pues un aplauso muy grande por favor para Daniela Michel y Alexander Payne. Y bueno, antes nada más agradecerle su presencia aquí y agradecerle también su apoyo a nuestros amigos de Ben & Frank por esta clase magistral en la que va a estar Alexander Payne. Pero bueno, ya deben venir Daniela Michel y Alexander Payne. Aquí están, aquí están. Buenas tardes a todos y a todas. Sí, creo que bueno, antes que nada quiero agradecerle muchísimo a Alexander Payne, el que esté aquí en Morelia. Es un sueño hecho realidad, porque desde que lo conozco hace ya casi 15 años, hace muchos años, siempre pensé que sería un invitado ideal y bueno, lo es por supuesto un invitado ideal. Ayer hice una presentación magnífica de Border Incident de Anthony Mann y pues sabemos de la cinefilia, de la extraordinaria revitalización que le ha dado al cine americano. Realmente eres uno de los grandes cineastas a los que admiramos, Alexander. Para servirle. Okay. No sé cuál siga, pero bueno, Bueno, muchas gracias, Dani, y muchas gracias, Alexander. Sí, podemos comenzar en castellano, pero si de pronto siento que hay pensamientos mejor expresados en inglés, puedo expresarme en inglés. Claro que sí. Ustedes, la mayoría, entienden inglés. Por si las moscas. Pues muchísimas gracias, Alexander, por estar aquí. Eres yo creo que como bien dijo Dani, una figura fundamental, un renovador del cine estadounidense. Sinceramente sí, yo lo creo. No es para mí decir. Y me gusta muchísimo lo que haces en términos de rescatar sobre todo los valores clásicos del cine. Creo que antes que cualquier otra cosa eres un espectador y un cinéfilo, y justamente eso es de lo que queremos platicar hoy contigo. Entonces me gustaría mucho empezar hablando de la idea misma, el concepto mismo de cinefilia, ¿no? Adrian Martin, un crítico australiano muy importante, define la cinefilia como una máquina de guerra. Martin Scorsese en algún momento habló de la cinefilia como esta búsqueda fuera del gusto particular, ¿no? Fuera de lo hegemónico. Entonces, ¿cómo defines tú la cinefilia y sobre todo tu propia experiencia de ella? Yo creo que la gente a quien le gusta el cine, le gusta la humanidad, le gusta el chisme, le gusta saber furtivamente de toda la vida, de toda la condición humana. Nosotros somos todos prisioneros de nuestro propio medio y para eso tenemos arte, tenemos literatura, tenemos fotografía, pero la mejor arte es, desde luego, el cine. Y el cine es digo cosas obvias, perdónenme, es una ventana a otras culturas, otros tiempos, el pasado, el futuro, otros países, otras culturas. Es una maravilla. Y el hecho de preservar y restaurar películas es de suma importancia, porque no se trata de cine, se trata de nuestra herencia humana. ¿Quiénes somos? Es también una cosa frecuentemente dicha. Es nuestra memoria como seres humanos. Y yo creo que en el futuro habrá una división, mirando para atrás el pasado, entre la historia antes y después de la invención de cine. ¿Y cómo defines tu propia
propia relación con eso. Es decir, para ti es, digamos, una obsesión, una necesidad el personal, el estar viendo. Desde niño, desde que descubrí el cine, digamos, ni me acuerdo, a los 3, 4, 5 años, he estado locamente enamorado de cine. Y en aquel entonces, en cine del pasado, aún de niño me gustaba el old movies, películas viejas. Y las buscaba por todas partes en la televisión, en retrospectivas. Y luego fui un estudiante de colegio, high school, durante los años, tengo 63 años, durante los años 70, época de oro, la última época de oro del cine norteamericano. Pero no lo sabíamos entonces, lo sabemos ahora. ¿Y qué tenía principalmente el cine? ¿Te atraía sobre todo por el aspecto narrativo o alguna vez hablé con Claire Denis y me decía que le fascinaba, por ejemplo, ver las películas, por ejemplo, Out of the Past de Jacques Tourneur, y ver simplemente la piel de Robert Mitchum, la luz, ¿no? Estos contrastes del blanco y negro. ¿Qué es lo que más te llamaba la atención? Que es tan divertido. Es simple. Yo estoy aquí hablando de la herencia humana, todo eso. No, es diversión. No hay nada más rico que una buena película, ¿verdad? Sí. Y los actores y los directores y todo eso. Y fuera de eso, ahora que que practico el oficio de cineasta, me encanta el mundo del cine, toda la gente que trabaja en cine. Y es un mundo muy grande. La tenta del circo es muy extenso. ¿La tenta? Sí, la tenta es muy extensa. Críticos, historiadores, restauradores, programadores. Anyway. En este sentido, me parece muy interesante que has sido parte de este proyecto Film Streams en Omaha. Cinemateca. Y me parece muy interesante que hay una búsqueda de crear más cinéfilos. Cuéntanos un poco de esto. Well, hoy en día están brotando cinematecas por todo el mundo, inclusive en pueblos, ciudades provincianas como Omaha. Hay sed de cine por todas partes. Pero todo depende, por ejemplo, este maravilloso festival aquí en Morelia, depende de la visión de una persona. Daniela Michel, aquí, tuvo la visión y luego se agregó la ayuda de Alejandro y de Cuauhtémoc y de todos nosotros. Fue la misma cosa en mi humilde ciudad natal de Omaha, Nebraska. Una mujer, Rachel Jacobson, tuvo esa visión y pues la llevó a cabo. Y me llama la atención. Y cogió fuego en la comunidad. Y ahora es como la sinfonía, la ópera, el museo de arte, una joya en la corona cultural de la ciudad. Y también tengo entendido que tienen programas, porque esto es... Outreach a la comunidad. Exactamente. Es algo que escribió Martin Scorsese hace unos años en la New York Review of Books. Hablaba de la importancia de educar a la mirada de los espectadores, ¿no? De enseñarles no solamente a recibir las películas de manera pasiva, sino que puedan leer el lenguaje cinematográfico. El ser humano contemporáneo ve muchísimas más películas de que lee libros, lee novelas. Y en las escuelas educamos a los estudiantes a leer, a analizar literatura críticamente, todo eso, pero falta la educación en el medio de comunicar mucho más corriente que es el cine. Estoy de acuerdo. Y justamente... sí, perdón. Y sin esta educación, un joven o cualquier persona no puede distinguir la diferencia entre una buena película y la mierda que nos rodea a todas partes, ¿verdad?
Eso es otra cosa que te quería preguntar. ¿Tú cómo ves en general el estado del cine? Porque de repente empiezo a encontrarme, al menos como crítico, con estas películas cuyo fin es quizá una mayor estimulación del público más que una búsqueda dentro del lenguaje fílmico o dentro de las historias. El mensaje de la mayoría de las películas es: queremos su dinero. Ese es el mensaje, no es un mensaje artístico, queremos su dinero. Y es algo que Fue siempre el mensaje, ¿verdad? Sí. Pero ahora es más obvio. No, ahora bien, critico con ignorancia, porque yo no veo esas películas. Yo no, de las películas de Marvel he visto 2 o 3 Spider-Man y Pantera Negra. Conste que no pregunté. Sí, no, porque si hay un enemigo aquí, bueno. Pero... Y yo tengo otra queja con el cine contemporáneo en cuanto a la música. No hay buenos soundtracks, good scores. De hecho, si quieren buscar en YouTube, hay un video, no creo que es Every Frame a Painting de Tony Zhao, que es una serie maravillosa en YouTube. Tal vez sea. En todo caso, esta persona analiza varias escenas de películas de Marvel con la música que tiene, en la película real, pero reemplace la música con buena música de película y cambia completamente cómo se siente la escena. Hay mucha pereza hoy en día en cuanto a destreza. Y al final sería básicamente ese lenguaje fílmico adaptado a decir a través ¿Cómo? Es decir, que estas películas a través de su montaje, sus planos, nos están diciendo queremos su dinero, ¿no? Exagero, exagero, ¿verdad? Porque obviamente este cine gusta a billones de personas. ¿Quién soy yo para juzgar? Yo. Ahora, No, pero el propio Martin Scorsese ha criticado duramente la existencia, no la existencia, la prevalencia de estas películas. En un ensayo bastante conocido hace como 2, 3, 4 años, no me acuerdo bien, tú lo sabrás, se refería al cine de Marvel como theme park rides, más que películas. Y para mí la pregunta sería, consideremos que por ejemplo, en la época del Hollywood clásico, las películas también eran muy divertidas, ¿no? De alguna manera también las películas eran muy divertidas en el cine clásico, ¿no? O sea, tú ves una película de John Ford, una película de Michael Curtiz. ¿Qué es lo que ha cambiado en el ecosistema fílmico para ti? Me hace sentir muy viejo. Las películas de antaño eran 1000 veces mejor de esta mierda que tenemos hoy en día. Pero es verdad. Esa fábrica que existía en Hollywood era capaz de crear porquerías, pero era capaz de crear obras maestras que perdurarían por todo el tiempo humano. La calidad de directores, de guiones, de todo el elenco, todas las personas que trabajan en cine eran muy serios. Y digo lo obvio, pero la calidad era muy alta en general. ¿Crees que tiene que ver con el hecho de que la cultura era distinta de algún modo? No soy historiador social en un sentido muy profundo, pero sí tiene que ver. Pregúntaselo a alguien que sepa bien, que sepa mejor que yo, pero sí, es obviamente. Ahora, hace poco en Filmstreams presentaste... But they didn't have arthroscopic surgery, and I'm glad we have arthroscopic surgery now. Hace unos meses apenas presentaste algunas películas de film noir mexicano junto con Daniela. El Omaha. Daniela fue a Omaha a pasar una semana, y Jim con su esposo.
que es de Omaha, nació en Omaha. Estuvieron presentes hace como 6 semanas para presentar 5 film noir mexicanos. Y me gustaría que nos contaras un poco de tu experiencia viendo estas películas, sean películas de Roberto Gabaldón, de Julio Bracho, ¿cómo fue descubrir esto? Una revelación. Y me abrió el apetito para conocer más el cine mexicano de aquella época, de los 40 y 50. Mucho. Las había visto, tengo pena de confesárselo, pero había visto poco. Ahora sí tengo apetito. Y en general del cine latinoamericano, ¿hay algo que te llame la atención también de otras regiones, quizá del cine argentino? Del clásico cine argentino, cuando había una industria en los 40, 50, también he visto poco. Ya en los 80, en los 70 y 80, cuando estaba estudiando, había en los cines bastante cine brasileño. En los 80, Chica da Silva, del niño de la calle, Pichochi, Bye Bye Brazil, por ejemplo. Cine argentino no me acuerdo. Cine mexicano un poco, una versión de La Cándida Heréndira de García Márquez, dirigida por Rui Guerra, mexicana, ¿verdad? Es brasileña, ok. Sí, Rui Guerra. Perdón. Sí, sí. Y de Argentina tuvimos La Historia Oficial, no me acuerdo de las otras. Pero de cine clásico latinoamericano sé poco. Sé, pero no he visto. ¿Crees que haya un tema, digamos, de ciertas hegemonías en cómo se construye la historia del cine? Porque es algo que de repente vemos, ¿no? No hay la misma memoria respecto de los cines latinoamericanos o africanos o asiáticos como lo hay del cine europeo y del cine estadounidense, ¿no? Repíteme la pregunta, por favor. Sí, no, te quiero contestar. Bien. Básicamente que hay una hegemonía en cuanto a cómo se cuenta la historia del cine, ¿no? Que se concentra en lo estadounidense y lo europeo. Sí, ya. Por motivos económicos, me imagino, y culturales, sociales. Francia, Italia, Japón, Estados Unidos sobre todo. Inglaterra. España, no tanto, pero bueno. Y ahora me gustaría que volvamos sobre todo a tus referentes, porque creo que eso es muy interesante. Presentaste aquí en el festival una película de Anthony Mann, Incidente en la Frontera. Sí, pero yo no escogí esa película. Okay. Es una película que forma parte de una serie México Imaginario, programada por Imogen. Imogen Sarasvati. Yeah. Pero Daniel me preguntó si yo quisiera presentar una película de la selección y escogí Border Incident porque me encanta el director Anthony Mann. Es un director cuya obra he estudiado bastante. Tengo entendido que quieres en algún momento hacer un western al estilo de Anthony Mann. Estoy concibiendo un western ahora. Pues no ahora, estoy aquí con ustedes. Le estoy dando ideas. Pero sí, ha sido un gran sueño mío dirigir un western. Llegar finalmente, a un cine de arquetipos. ¿Qué es lo que más te atrae de Mann en general y de sus westerns en particular, de películas, me imagino como The Naked Spur o Winchester 73? Yeah, Man from Larrabee, The Far Country. Pues vea, me gustan muchos géneros de cine. Me gustan películas de samurái, westerns, comedias, como me imagino a ti, me encanta todo el cine. Pero hay algo en el western de esos arquetipos, como te digo. Hay algo que me atrae.
No, no todos los westerns. Yo soy bastante exigente en los westerns que a mí me gustan. Pero los westerns en general de Mann me encantan. Con Ford, no siempre. No me gustan las caricaturas que hace con muchos personajes. Con mujeres, con el borracho aquí, con los indígenas. Poco difícil. Hay un conflicto entre su inmenso don de cine, su talento para el cine, un cine sumamente pictorial, forjado en su experiencia en cine mudo, que llevó consigo en el cine parlante, pero sus temas no tanto, no me interesan. Mann es un berraco, Mann es tremendo. Sientes que... William Wellman, una película que hizo en 1951, Westward the Women, al oeste con las mujeres, no sé cómo se titula en castellano. Es una olvidada obra maestra de western. Y me encantan las primeras películas de Sam Peckinpah, Ride the High Country. ¿Cómo se titula en castellano? Con Joel McCrea y Randolph Scott. En todo caso, ustedes sabrán. ¿Te gustan los westerns de Howard Hawks? Red River, no las otras. Río Bravo, no mucho. Nor do I like The Man Who Shot Liberty Valance, those late westerns, late 50s, early 60s. No, they don't have that. They don't give me that exciting feeling inside. What about other genres that interest you? I mean, your films tend towards the road movie, but do you have a special? Mi gusto en cine no tiene nada que ver con las películas que hago, excepto con un sentido de humanismo. Eso sí, comedias. Billy Wilder, Ernst Lubitsch, Buñuel, hasta cierto punto, Berlanga, Monicelli. Las comedias italianas me fascinan y es un baúl sin fondo de tesoros. Ahora, hay algo que de repente me pregunto muy a menudo, ¿qué tan importante es para un cineasta, y al menos en tu experiencia, ser cinéfilo, ¿no? Agnès Varda decía que ya no había visto mucho cine antes de empezar a hacer películas, pero por el otro lado un contemporáneo de ella, que es Jean-Luc Godard, veía todo lo que se le atravesaba, todos ¿no? de la nueva onda francesa eran cinéfilos. Sí. Pero D.W. Griffith no había visto. Es falsa la comparación porque esa gente estaba inventando el cine. Chaplin, Keaton, Lloyd, Victor Sjostrom, all those guys. Depende, no hay regla. Hay directores buenísimos que no ven mucho cine y hay otros como los franceses, como Scorsese, tal vez como su humilde narrador, a quienes nos fascina el cine. Todo depende. Ahora, la comedia también es algo muy importante para ti. Cuéntanos un poco de tu relación con eso. Me gusta reírme. Y yo creo en un cine encantador. Más que risa, más que comedia, prefiero la palabra encanto. Me gusta que una película tenga algo de encanto, que me encanta. Muchas veces voy a ver una película nueva y puede que sea muy buena y todo eso, y alguien me pregunta, ¿qué pensaste de tal película? Muy buena, puedo decirlo, pero sin chistes, sin ni un chiste, sin nada de humor. Y la vida no es así. La vida no es un solo tono, la vida es siempre una cuerda, ¿verdad? Inclusive teclas negras. Así que así quiero también el tono en las películas que a mí me gustan y en las películas, ahora sí una relación,
y en las películas que hago yo. Quiero tener cuerdas de emociones, desde la tragedia, o casi tragedia, hacia la risa, hasta la risa. Ahora, decías que quieres que la gente... Pero es una risa que tiene base en el reconocimiento de verdades humanas. Eso sí, esa es una clave a la comedia, que tú te ves a ti mismo o misma en ese momento, en esa situación, En ese en sentido, esa burla. en ese sentido ¿tú concibes el cine en general como un espejo, digamos, para el público? En su mejor forma, el arte en general es espejo de nuestra experiencia. Y el cine es el espejo más verosímil de nuestra experiencia. Tiene movimiento y tiempo. Digamos que el... Fotografía, tiempo, espacio. ¿Y crees que el efecto más importante que puede tener una película sobre el público sea justamente esa identificación, esa catarsis incluso? No, somos todos distintos, pero para mí el cine, sí, es un espejo, es un espejo. Otra cosa en cuanto a la primera pregunta que me hiciste, de por qué queremos al cine. Eso, y también es una cosa muy obvia que digo, por lo menos a mí, me parece, pero es la única manera, no la única, mejor manera que hemos inventado de conquistar la muerte. Nos vemos ahí y puedes ver gente que se murió hace 100 años. Es un milagro, es asombroso. Y yo creo que es por eso que todo el mundo quiere asomarse por un segundo en una película. ¿Por qué? Porque es un segundo de inmortalidad. Sí, al final es el tiempo preservado, ¿no? Y eso creo que va muy de la mano con lo que decías al principio, de cómo es una oportunidad de ver otros espacios, otras culturas. El cine es también una máquina del tiempo, entonces, y también Y hacia el futuro. Y hasta una forma de viajar a través del espacio también, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, me interesa pensar cómo podemos recuperar en el cine contemporáneo esta identificación y esta profundidad ante películas que de repente pueden llegar a ser simplemente anecdóticas o más superficiales, como lo decíamos hace rato. ¿Cómo podemos recuperar un buen cine, digamos? En pocas palabras. Okay. Pues vea, todos los años hay muy buenas películas. Hay directores y productores y países que mantienen viva la llama de buen cine. ¿Qué vi el otro día? Aquí en Morelia, que vi el otro día, Conclave. Bueno, no es una película perfecta, pero no exigimos perfectas películas, pero es una película. Una buena historia bien contada. Y cada año, normalmente en el otoño, antes de los premios, se ve buen cine, tenemos buen cine. Lo que nos falta y lo que está en peligro es que se presenta en cines y no simplemente en Netflix, en televisión y todo eso, en cine, en la pantalla. Eso sí se está perdiendo. No soy un experto para explicar por qué, bueno, económicamente, pero eso sí se pierde. ¿Qué sientes que se pierde? Y por eso tenemos que alabar a, por ejemplo, Alejandro, un distribuidor, exhibidor que quiere mantener cine bueno en la pantalla grande. ¿Y qué sientes que se pierde en el momento de...? Porque debe de haber hay de hecho, una pérdida, digamos, de ver en una televisión en tu sala contra ver en una sala de Son cine. dos cosas que se pierdan. Sí. Una es la experiencia de ver una película como se debe ver, que es grande.
Dios nos murió que en el 1880, 90, según Nietzsche. Dios murió. ¿Qué apareció al mismo tiempo? El cine. Y ya no se construían catedrales, sino cines. El cine se volvió en la religión del siglo XX. ¿Y qué es una iglesia? Es la sede de una experiencia transformadora de comunidad con otras personas, viendo para frente, viendo un show, un espectáculo de algún tipo que queremos que nos transforme, ¿verdad? Se pierde eso viendo una película en la computadora. ¿Crees que es entonces una experiencia fundamentalmente social? Y es especialmente, yo hago comedias, se pierde mucho sin tener a otra gente a tu alrededor viendo una comedia. Una comedia es 100% una experiencia que se debe compartir con otros. ¿Y eso es algo en lo que piensas, cómo reaccionará la gente a cierto gag, cosas por el estilo? No hay nada mejor, Sí. no hay nada mejor. ¿Cuál es tu género preferido de películas? ¿Y por qué te interesaste tú en cine y a dedicarte a ser un experto en cine? Pero, pero Alexander, la gente no viene por mí. Pero tiene que ver con nuestra charla. Sí, bueno, a mí tengo una relación un poco distinta con el cine porque de repente, supongo que por la generación de la que vengo, muchas veces sí se traduce en ver solo en casa cierto tipo de cosas, ¿no? Pero, para mí, por ejemplo, fue muy importante empezar a ver cine a partir justamente de Martin Scorsese, por eso lo menciono tanto, porque veía cosas ahí de un mundo que yo conocía, ¿no? Entonces era muy interesante para mí identificar muchos de esos aspectos. Explícame un poco esto, las cosas que tú veías, que tú experimentabas. Bueno. En breve. Hay algo muy extraño, pero cuando yo veía, por ejemplo, Goodfellas, veía un mundo muy parecido al mío. No vengo del crimen organizado, pero por alguna razón había ciertos códigos, ciertos comportamientos que me recordaban un poquito el universo social de donde yo venía. Quedaste despedido. ¡Oh! Hoy es mi último día, solo quiero darles las gracias. Pero bueno, eso. No, pero hablando de Scorsese, ¿qué dice? Pues Estamos todos curiosos. Háblanos más de tu cine, por favor. Okay. El mismo Scorsese dijo en un documental que hizo sobre Elia Kazan, dijo así en inglés, he said that when I saw On the Waterfront for the first time in 1954, that it was, and that was a film which was doing something new, using faces from the streets, dock workers, stevedores. And he said for the first time, it was a revelation for him because for the first time in his life, he said, I saw the people I knew on screen. Mm. And that's one thing we need culturally, and that's why we have to support national cinemas, and cinemas made in every country, and why the hegemony of North American filmmaking is so dangerous, because it robs us, including in North America, including in EEUU, we have to have stories where we can see ourselves mirrored. Hablamos hoy mucho de un espejo, de la función del espejismo. Es muy importante. And so I thought that was very beautiful. And people ask me, well, why do you make films in Omaha? And I say, well, because I want to see people I know on screen. We all want to have that feeling, no?
Y me imagino que eso viene justamente, todos estos cineastas del nuevo Hollywood de los años 70, Hal Ashby, que sé que es una figura que te importa mucho, creo que son tan especiales porque representan ese mundo con autenticidad, con sinceridad, es decir, se habla mucho de hablar desde lo personal, ¿no? Fenómeno que ya había arrancado en Francia, por ejemplo, 10, 15 años antes. Y en Suecia, podemos decir, con el cine de Bergman, había empezado en los 50, personas normales de la calle, que la historia de una película no sea fantástica, de otro mundo, sino íntimo. Y cuéntanos un poco de cómo construyes tú estos mundos en tus películas, partes de tus experiencias personales o de estas personas que tú conoces. No, en inglés, esta vez. It's not that, in order for a film to be personal, it does not have to be autobiographical, at least directly. William Wyler, the great director, William Wyler used to say, it's the job of the professional film director to bring his or her personal experience to that script which you inherit from a writer. As an example, in The Best Years of Our Lives, when men are returning from war, from World War II, there's a beautiful scene toward the beginning of the film where Frederick March returns to his apartment for the first time in 5 years, and his wife sees him. And he comes into his apartment, his children are so excited, he says, shh. And in the kitchen, his wife is there washing dishes with her back to the camera, and she says, who's at the door? Who's at the... And on her back, you see her realizing, and she comes out of the kitchen, and Frederick marches by the front door, and they look at each other from across the entire apartment, and you cry. And Wyler said, that's exactly how he came home from war, from being away filming the war for 4 years. And so I think a director's personal vision comes from, first of all, the story you select to make, and then the rhythm you give it, the sense of humor, el encanto, el sentido de encanto, the charm you can give it. That's what gives a film a felt genuine texture. ¿Me comprenden ustedes? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Alguien que no? Okay. Sí, no traduzco. Entonces hablaríamos básicamente de sinceridad, ¿no? ¿Cómo de sinceridad? De sinceridad. Oh, sinceridad, sí. ¿No? Sinceridad sin salida. Sí. De transformar esa experiencia en... Yeah. Genuinidad, sinceridad. Yeah, that's right. Pues, Alexander, nos quedan 20 minutos de esta conversación y me gustaría pues que el público se nos una, ¿no? Que te puedan hacer preguntas. Entonces, si alguien tiene alguna, creo que tenemos una pregunta por allá. Alguna buena pregunta, finalmente. Tenemos por allá una pregunta, no sé si está el micrófono. Ahí está. Es que está por allá el... ¿Alguien? Nadie. Nadie, no se ha dicho tanto. Hay preguntas pero no hay micrófono. Ok, bueno, teníamos primero allá una pregunta. Alexander. ¿Dónde estás? Hola, hola. 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 Qué gusto, qué honor para todos poder platicar contigo. Soy gran admirador de tus películas. Hablamos mucho del estado del cine
y de los valores del cine. Creo que lo hemos platicado mucho durante esta conversación. Me encantaría saber, ahora, en tu papel de jurado, de presidente del jurado de esta edición del festival, y después de haber visto una de las selecciones de películas más ricas que creo que el festival ha tenido en sus 22 años, ¿cuál consideras que es el estado del cine en México y los valores que están identificando a los nuevos autores mexicanos? No tengo una respuesta completa porque me quedan 4 películas todavía para ver. He visto 5 ahora y todas muy buenas. Estoy contento de informarles que el paciente está vivo. y muy vivo, muy vivo. Yeah. Teníamos otra por allá. Me han gustado todas, me han gustado. Nos será un poco difícil el decidir de los premios. Ok, muy buenas tardes. ¿Dónde estás? Oh, hola. Hola, aquí estoy. Usted habló de la importancia de la educación en el cine para la generación de criterio cultural. ¿Usted ve alguna intersección entre la enseñanza de las letras y la teoría cinematográfica? Y de existir tal intersección, ¿cuál sería la mejor manera de evidenciarla? ¿La mejor manera de? Evidenciar esa intersección entre las letras o la literatura y la cinematografía, la enseñanza de la cinematografía. Bueno, sí entiendo bien tu pregunta. Yo creo que una educación básica en las humanidades, digamos, debe incluir como historia, literatura, ciencia social, todo eso, debe incluir cine, o por lo menos los medios de comunicación visuales, para que las nuevas generaciones sepan descifrar, sino analizar, descifrar, cuestionar lo que how do you say the hegemon? No, that's hegemony. La hegemonía te están dando de comer, propaganda. Teníamos Hola. otras preguntas por acá. Hola, Tenemos una ya. buenas tardes, estoy acá Ya. sentada. A ver. ¿Dónde estás? Ahí está, ahí Oh, te vemos. hola. Hola, soy Hi. Lucero, un enorme gusto y placer tenerte aquí con nosotros. Más fuerte todavía. Más Un fuerte. enorme placer tenerte Ok. aquí con nosotros, gracias por tu tiempo. Y son 2 cosas, una es una curiosidad nada más que yo desconozco y quisiera saber por qué hablas tan bien español o por qué aprendiste tan bien. Y la segunda, todos somos únicos, todos somos, aportamos algo a tu familia, a tu mundo, a la sociedad. ¿Tú qué consideras que es como lo que Alexander Payne tiene de único y que lo hace único en la filmografía mundial? Gracias. So, la primera parte de ¿por qué hablo castellano? Sí. Cuando entré en la universidad para estudiar a los 18 años, ya había estudiado francés, español, griego moderno y latín. Me encantaba, me encanta aprender idiomas y tengo interés y un poco de talento. Bueno. Pero al entrar en la universidad, estaba yo decidido a dominar un idioma y escogí el castellano. Y cada semestre, trimestre, semestre en la universidad tomé clases en castellano, empezando con idiomas, siguiendo con literatura. Y como estudiante de historia, me especialicé en historia latinoamericana. Y durante la carrera universitaria pasé un año estudiando en España, en Salamanca precisamente, y después fui a vivir a Colombia, a Medellín, para hacer investigaciones para mi tesis de grado, un tema en la historia de la historia urbana, y escogí a Medellín.
como el caso. Y después estuve con una colombiana por 10 años. ¿Cómo más? ¿Y la otra parte de tu pregunta, cuál fue? ¿Que si soy el único Alexander Payne? ¿Cómo? Creo que sí, pero no, que ¿qué te hace único? Oh. Siguiente pregunta, por favor. Acá de este lado, un Tenemos gusto, Alexander por Payne. allá. Yo soy Enrique Rodríguez Báez. ¿Dónde estás? Aquí estoy, Ahí aquí está. estoy Ok, parado. hi. Ahí está. Me conocen en redes sociales como Kike Ford, hago contenido de cine y también he sido director independiente de cortometrajes. Un poco más espacio, por favor. Perdón, sí. Bueno, otra vez, ahí va. Mi nombre es Enrique Rodríguez Báez, me conocen en redes sociales como Kike Ford, vengo de Monterrey, soy creador de contenido, hablo de cine y he hecho cortometrajes también, soy director independiente, podría decirlo. Aquí también un admirador grande, de hecho The Holdovers el año anterior fue impresionantemente buena, 100 de 100, por cierto Alexander. Muchas gracias. La vi con mi novia y con mi suegra, increíble película, increíble. Y mi pregunta, más allá de todo lo que viene siendo la escritura, a mí también me encanta escribir, me encanta leer, la caracterización de tus personajes, el development, el desarrollo que tú realizas son personajes muy humanos, muy sinceros como lo decías, y me gustaría que nos compartas de dónde viene esa profundidad de crear a personajes tan interesantes, tan auténticos y que no únicamente te enfocas en el protagonista, te enfocas también en los secundarios y les das mucho desarrollo a los secundarios. ¿De dónde parte esa característica de tus personajes tan profundos y tan maravillosos? Es siempre difícil contestar una pregunta sobre cómo, por qué, cómo desarrollas. El tono, digamos, soy yo. Es simplemente cómo se me ocurre escoger una premisa, desarrollar la historia por medio de un guión, después escoger el elenco, escoger a los actores, trabajar con la luz, con el cinematógrafo. Estoy revelando muy poco, pero ¿cómo se come un elefante? Una mordida a la vez, una mordida, otra. Y así se hace una película, lentamente, a lo largo de casi 2 años o más. Y tiene que ver con tú quién eres, escogiendo cada día un trocito más de tu película. ¿Y quiénes invitas a ser tu socio, a colaborar contigo? ¿Quiénes son tus colaboradores? Es difícil describirlo de otra forma, digo yo. Tú simplemente... oí algo bueno el otro día, refiriéndose al proceso de escribir un guión. No sé, ¿cómo era? You don't learn, I heard it in English, you don't learn how to write, you learn how you write. I think that was so good. I like little things. I think that's so good. It's not, you don't learn how to write, you learn how you write. There's another phrase I like in italiano, una frase atribuida a Eduardo De Filippo, un director y guionista de los años 40, 50, 60. Eduardo De Filippo decía así: quien busca el estilo encuentra la muerte. Quien busca la vida encuentra el estilo. Es eso, un interés, un profundo interés en el ser humano. Creo que es la base de la respuesta a la pregunta que me hiciste. Tenemos aquí. Hello, my name is Paloma. I come Hi, from Paloma. Árbol Rojo and Filma. And my question is how?
question. And how do you portray such how do you portray such authenticity and honesty? How do I, yeah, okay. Portray authenticity, autenticidad en tus películas. ¿Cómo representa usted la autenticidad en sus películas? Que no sabe. Me da. No, la misma respuesta, la misma respuesta. Observo e informo. Quizá dando... Todo artista, todo escritor hace eso. Observo e informo. Y quizá habría que decir que, o preguntar, ¿para ti es un proceso más irracional el crear? O sea, simplemente es algo que fluye sin que lo controles de manera muy... No es racional. Después, el ordenar un guión y que sea el guión más económico, eso es muy importante, más económico que puedas lograr, eso sí ya es racional. Juzgas después, racionalmente, lo que se te ha ocurrido irracionalmente, instintivamente. ¿Qué es lo que dicen, no? Escribir es editar. Ya. Escribir es editar, escribir es sentirse, es sentir y escribir, y después le pones el coco para editar y para cortar y ordenar. Teníamos más preguntas por aquí. Ah, tenemos otra De por... este lado. ¿De dónde? Perdón. Aquí. Ah, ya acá, allá atrás. Hola, bueno, hablabas hace un momento de que te gustaba mucho el humor como una clase de magia en las películas, en las narrativas, y mi pregunta va en torno a cómo integras de manera orgánica este humor en los filmes. La misma respuesta. No sé cómo. Me gustaría ser como. De verdad, me gustaría saber cómo lo hago. Pero simplemente eso es lo que se me ocurre, es buscar chistes. Me encanta buscar chistes. Ya hemos visto hoy. Y no hay nada mejor que el haber dirigido una película y el escuchar a la gente que ríe. Es una sensación maravillosa. Si yo hiciera solamente películas dramáticas sin risa, ¿cómo sabrías si la película les está gustando o no? Cada vez que rían dicen, te queremos, te queremos, te queremos. ¿Tenemos alguna otra? Hola, por acá. ¿Allá atrás? Acá atrás. ¿Es de cómo? Buenas noches. ¿Es la última pregunta? Muchas gracias. Hace un momento nos comentabas la relación tan profunda que tienes con el idioma y también con la región. Vivir en Colombia, conocer las letras, conocer además la literatura latinoamericana, me imagino que tiene que descubrirte muchas cosas. Hace un momento también decías que no hay que pensar tanto en el cómo, y eso me recordó alguna frase de Guillermo del Toro en una premiación donde le preguntaban cómo integraba la alegría con la muerte y decía, porque soy mexicano. En ese sentido, me gustaría que nos contaras qué tanto influyó Latinoamérica, qué tanto influyó vivir en estas tierras, qué tanto influyó el cine de esta región y la literatura para que te hayas formado como te hayas formado, para que integres el humor y para que tengas la visión que tienes como persona y como cineasta. Gracias. No. Por ejemplo, mi película de tesis de UCLA, ¿qué fue? Una adaptación de El túnel de Sábato, novela que me encanta. E hice una versión cómica de El túnel. ¿Ustedes conocen El túnel? Sí, sí. Ok. Si no, hay que leerla. Una terza novela posguerra del escritor argentino Ernesto Sábato, que se publicó en el 48. Estoy ahora involucrado en un proyecto tal vez de adaptar un cuento de Cortázar. Wow. Final del juego.
Acaban de hacer una serie de 100 años de soledad. Ni por 10 billones de dólares la veo. Una gran obra literaria funciona por medio de instrumentos únicamente literarios. Y es una forma, digamos, infinita, porque cada lector tiene sus propias imágenes mentales, ¿verdad? Y no hay nada más infinito que la obra de García Márquez, digo yo, especialmente 100 años de soledad. Y no se puede convertir, no se debe convertir lo infinito en lo finito. Estoy un poco, pues estuve el otro día conversando con Rodrigo Prieto. ¿Vas a ver Pedro Páramo? Maybe. Sé que ya se han hecho 3 o 4 versiones previas, ¿verdad? De Pedro Páramo. Sí. Pero también es una novela de tanta grandeza que solo en cuclillas, sí. En cuclillas voy a verlo. So, es amigo mío, Rodrigo, la voy a ver, pero así. Pues bueno, un aplauso muy fuerte, por favor, para Alexander Payne. Gracias por el interés. Mil gracias. Gracias por el interés.